El 13 de junio de 1989, 12 niños de una escuela rural en Veracruz salieron a una caminata escolar hacia una reserva ecológica cercana. Nunca regresaron. Por casi 3 décadas no hubo señales, pistas ni testigos. Pero en 2018, un hallazgo inesperado entre las raíces de un encino milenario reabrió una historia que el tiempo no pudo enterrar. El martes 13 de junio de 1989, en una mañana húmeda y gris en las montañas de Zongolica, Veracruz, 12 niños de entre 9 y 11 años partieron desde la escuela primaria Ignacio Zaragoza para una excursión escolar que jamás debió ocurrir. La caminata, parte de un programa educativo sobre conservación ambiental, estaba destinada a recorrer un sendero ecológico llamado el Paso del Silencio, ubicado a tan solo 8 kilómetros del plantel. Según los registros escolares, el trayecto sería supervisado por la profesora interina Daniela Luján y un guía forestal local identificado como Mario Pérez, contratado por recomendación del propio ayuntamiento. Los padres habían firmado las autorizaciones una semana antes. Nadie imaginó que esa hoja de papel sería lo último que escribirían sobre sus hijos. A las 7:10 de la mañana, según el testimonio de una vendedora de tamales que solía instalarse frente a la escuela, los niños subieron a una camioneta blanca tipo van sin rotulación oficial. 12 alumnos, 6 niñas y 6 niños, iban con mochilas pequeñas, ropa deportiva y botas de hule. La maestra Daniela llevaba una carpeta marrón y una radio portátil colgando del hombro. El guía forestal, un hombre de unos 40 años con gorra beige y barba desalineada, no se presentó ante la directora ni firmó ningún documento. Nunca regresaron. A las 2 horas, el plantel cerró como de costumbre. Pero al caer la tarde, algunas madres se acercaron a preguntar por el grupo. La directora, Ana Beristain, confesó que no había recibido ningún informe. Intentó comunicarse con la maestra, pero la radio no respondía. A las 5:22, una patrulla fue enviada al sendero ecológico. Solo llegaron hasta el primer mirador. No había señales del grupo. La búsqueda oficial comenzó al día siguiente, el 14 de junio, con la participación de Protección Civil, algunos soldados del 63 Batallón de Infantería y decenas de vecinos voluntarios. El clima complicó los trabajos, la lluvia convertía los caminos en lodo espeso y el bosque nublado absorbía los sonidos. Durante 4 días, se rastrearon más de 50 kilómetros de senderos, pero no hubo señales. Ni ropa, ni papeles, ni huellas, como si se los hubiera tragado la montaña. Las primeras sospechas surgieron el 17 de junio, cuando se reveló que el guía forestal Mario Pérez no estaba registrado en ningún listado oficial. Su contrato había sido gestionado verbalmente por el director de cultura del municipio, quien, al ser interrogado, no pudo aportar más que una vaga descripción física: alto, moreno, con voz ronca. La profesora Daniela Luján, según documentos escolares, llevaba apenas 3 semanas sustituyendo a un maestro de planta con licencia médica. No tenía familiares en la zona. Sus antecedentes eran limpios, pero sus registros de domicilio eran incompletos. Su número de seguro social pertenecía a una trabajadora de Chiapas fallecida en 1986. Una de las madres, Carmen Iturbide, declaró que la noche anterior a la excursión, su hija mencionó algo extraño. Dijo que no iban al bosque, que iban a una casa grande con ventanas azules. Nadie le prestó atención en ese momento. El acta inicial de desaparición fue levantada sin apellidos completos, con errores en las edades y sin descripción del vehículo. La Fiscalía Regional cerró la carpeta en 1992 por falta de indicios. Para muchas familias, eso fue una segunda desaparición, la de la verdad. A medida que los días pasaban, las historias se multiplicaban. Un campesino dijo haber escuchado gritos esa mañana provenientes de una zona rocosa al sur del sendero. Una joven afirmó que había visto a una camioneta blanca detenerse en un punto sin señalización. Otro niño, hermano de uno de los desaparecidos, contó que los maestros decían que ese sendero tenía lugares donde la brújula se volvía loca. Nada de eso constaba en informes oficiales. El lugar, conocido por la comunidad como Paso del Silencio, tenía su propio mito local. Decían que en tiempos antiguos, antes del trazo de las rutas actuales, los arrieros evitaban ese camino. Algunos hablaban de un pozo sin fondo, otros de figuras entre los árboles. Superstición, decían las autoridades. Pero los viejos del pueblo no caminaban por ahí. El guía forestal, el supuesto Mario Pérez, parecía haberse desvanecido. No tenía CURP, no tenía RFC, no estaba en ninguna base de datos nacional.
Solo existía en las palabras sueltas de quienes creían haberlo visto. Las mochilas escolares que los niños llevaban tenían etiquetas con nombres escritos a mano. Solo una fue encontrada una semana después en una zona boscosa, a 3 kilómetros del sendero. Estaba rasgada, cubierta de barro, sin contenido. No se supo a quién pertenecía. Los medios locales cubrieron el caso por 5 días. Un noticiero de la capital envió un reportero, pero la nota fue reemplazada por la cobertura de un accidente aéreo. Para cuando se cumplieron 3 semanas de la desaparición, ya nadie hablaba del tema fuera del municipio. En julio de 1989, los padres de los 12 niños formaron un comité llamado Camino 13, en referencia al día de la excursión. Cada 13 de mes, colocaban veladoras frente a la escuela y colgaban dibujos de sus hijos en el portón. Algunos vecinos ayudaban. Otros evitaban el tema. Con el paso del tiempo, los nombres comenzaron a borrarse del imaginario colectivo. Los niños no estaban en ningún monumento, no había placas, no había homenajes. Solo una carpeta archivada con errores y papeles húmedos en una oficina olvidada. En 1991, un periodista local llamado Julián Mendoza publicó un reportaje titulado «Desaparecieron y nadie respondió». Fue ignorado. 2 semanas después, el periódico cerró. En 1993, la madre de uno de los niños desaparecidos aseguró haber recibido una carta anónima. Dentro había una foto borrosa de una niña con uniforme escolar frente a una pared azul. Dijo que era su hija. La fiscalía la descartó como montaje. Ese fue el último intento oficial. Con los años, la escuela primaria Ignacio Zaragoza fue reubicada. Donde antes se escuchaban voces y risas, ahora solo quedaban muros cuarteados, pizarras rotas y un árbol de guayaba creciendo en medio del patio. Pero las familias, al menos algunas, no se rindieron. En 2001, una ONG canadiense donó un dron para mapear el sendero. En las imágenes térmicas, se observó una anomalía de temperatura en una zona boscosa cerrada por derrumbes. Cuando intentaron llegar al punto, descubrieron que el acceso había sido bloqueado por piedras apiladas manualmente. Nadie investigó más. En 2007, la carpeta fue cerrada oficialmente por segunda vez. El motivo, imposibilidad material de continuación por falta de elementos. Y así, el silencio volvió a ocupar su lugar. 30 años después, solo 5 de los padres originales seguían vivos. 3 de ellos permanecían en el pueblo. Uno, don Raúl Gómez, visitaba cada año el sendero, dejaba una flor blanca en la entrada y murmuraba el nombre de su hijo en voz baja. El sendero El Paso del Silencio fue excluido de los nuevos mapas turísticos en 2010, cuando se implementó un plan de desarrollo ecoturístico en la zona. Un letrero de madera pintada fue retirado por precaución. Decía: «No entré solo. Aquí los gritos no se oyen». Los años pasaron como la neblina que baja cada madrugada en Zongolica. Sin hacer ruido, sin pedir permiso, y borrando poco a poco las huellas de lo que alguna vez fue. La desaparición de los 12 niños en 1989 se convirtió en un susurro más entre las paredes agrietadas del pueblo. Ya no se hablaba de ellos en la plaza. Ya no se rezaba su nombre en misa. Ni siquiera en la escuela vieja quedaba un rastro. La carpeta del caso, abandonada en un archivo polvoriento, era ya parte del mobiliario, una caja más entre muchas. Pero no todos olvidaron. Para don Raúl Gómez, padre de Luisito, los años no curaron nada. Cada aniversario de la desaparición, el hombre vestía la misma camisa blanca y caminaba hasta la entrada del sendero El Paso del Silencio, dejando una flor, una vela y un cuaderno viejo donde anotaba cualquier cosa que recordara. Si no los traen de vuelta, decía, por lo menos que no se los lleve el silencio. En 2009, su testimonio fue ignorado por tercera vez cuando acudió a la Oficina de Atención a Víctimas para pedir la reapertura del caso. Tenía en su poder un recorte de periódico amarillento con la foto de la camioneta que usaron ese día. No era oficial. No tenía placas visibles. Pero en el fondo de la imagen, apenas perceptible, se notaba una sombra extraña detrás de un árbol. Una figura humanoide, alargada. Lo mostró a un perito, quien desestimó la imagen como una mancha causada por el escaneo. El olvido había dejado de ser accidente. Ya era política. En 2011, un joven estudiante de antropología de la UNAM, llamado Emiliano Cuenca, llegó a Zongolica buscando historias para su tesis. Le hablaron del caso perdido de los niños. Le contaron del sendero, de la maestra sin papeles, del guía sin rostro,
del dron que vio calor donde no debía haberlo. Emiliano se obsesionó. Reunió documentos, copias de actas, relatos sueltos. Hizo entrevistas a los pocos familiares sobrevivientes. Grabó audios. Tomó fotos del viejo camino. El 12 de diciembre de ese año, publicó un pequeño artículo en un blog académico titulado La ruta que se tragó a 12 niños y al Estado. Tuvo 38 visitas. 2 semanas después, Emiliano regresó a la Ciudad de México. Nunca volvió a responder correos. Su blog fue eliminado por inactividad. Su tesis quedó inconclusa. Un amigo cercano, también estudiante, declaró que Emiliano se había obsesionado con algo que no estaba en los libros. Nadie lo buscó oficialmente. Nadie abrió una carpeta por su desaparición. Una más. En 2015, el entonces presidente municipal de Zongolica mandó colocar una reja metálica bloqueando el acceso al sendero El Paso del Silencio, argumentando peligro por derrumbes. Los trabajadores que lo hicieron, según relatos posteriores, escucharon un sonido extraño mientras cavaban los postes, como un golpe hueco bajo la tierra. Uno de ellos, José Manuel Aguirre, dijo que al golpear con la barreta, la tierra sonó como si hubiera una caja abajo. Llamaron a un ingeniero del municipio. Este observó, tomó nota y ordenó cubrir todo con cemento. Nunca se excavó. El olvido fue acumulándose. Lo enterraron con decretos, con papeleo, con excusas de presupuesto, con nuevos proyectos de desarrollo turístico. El sendero, antaño parte del recorrido escolar, desapareció de los mapas. El caso, alguna vez mencionado en reuniones de seguridad estatal, fue eliminado de los sistemas digitales por una supuesta migración de archivos. Y las familias, ya envejecidas, se cansaron de gritarle al vacío. Pero el vacío, a veces, responde. En 2018, una noticia sacudió brevemente a la comunidad. Durante una tala ilegal en la zona sur del bosque, 2 hombres, cortadores de leña, encontraron una estructura semi-enterrada. Un muro de concreto, cubierto por raíces y tierra. No tenía ventanas. Solo una puerta metálica oxidada y una abertura rectangular, como una ranura. Intentaron abrirla. No pudieron. Tomaron fotos con un celular y fueron al ayuntamiento a reportarlo. Nadie los atendió. 2 días después, uno de ellos desapareció. El otro, Juan Reyes, abandonó el pueblo alegando que algo los estaba siguiendo. La estructura fue reportada de nuevo en 2019 por un grupo de excursionistas. Dijeron que parecía un búnker, que estaba cerrada, que al acercarse se oía un sonido como de agua corriendo. Pero nadie más fue. La ubicación exacta nunca fue publicada. Ese mismo año, una activista llamada Mónica Arellano, especialista en desapariciones históricas, recibió una carta anónima enviada desde Veracruz. Dentro, había 3 cosas. Un mapa a mano alzada de la zona del sendero El Paso del Silencio. Una foto de lo que parecía una mochila infantil enterrada hasta la mitad en tierra húmeda. Una hoja con 12 nombres escritos a lápiz. Entre ellos, los de los niños desaparecidos en 1989. Mónica intentó contactar con autoridades federales. No hubo respuesta. Publicó un hilo en Twitter con parte del contenido. Fue ignorado. Pero un periodista independiente, Pedro Landa, lo vio. Y decidió seguir la pista. Pedro llegó a Zongolica en febrero de 2020. Se reunió con don Raúl, con 2 exmaestros, y con un antiguo agente de la fiscalía ya jubilado. Tomó nota. Grabó. Fotografió. Y luego caminó el sendero. Fue solo. Llevaba una GoPro, un GPS y un viejo mapa de 1987. Durante 2 días no se supo nada de él. Al tercer día, Pedro apareció en la plaza del pueblo, descalzo, cubierto de lodo y con la mirada perdida. Dijo haber visto una escuela enterrada. Lo repitió varias veces. Lo internaron por deshidratación y shock. Nunca volvió a hablar del tema. Ni con su familia. Ni con sus colegas. Su cuenta de Twitter fue eliminada. Sus archivos no fueron encontrados. Su grabación de GoPro nunca apareció. El olvido, al parecer, no era casual. Era impuesto. Cualquier intento por mirar atrás era silenciado, anulado o desaparecido. Pero algo cambió. En diciembre de 2018, durante una construcción de una torre de comunicación en las laderas de la montaña, unos ingenieros tropezaron con algo sólido bajo el terreno. Detuvieron los trabajos y llamaron a arqueología.
Se creyó que era una ruina prehispánica. No lo era. Era concreto, recto y pintado de azul. Nadie sabe por qué, pero los trabajos se detuvieron y la zona fue acordonada por una empresa de seguridad privada. El acta de hallazgo fue clasificada, pero uno de los obreros tomó una foto antes de que lo expulsaran del lugar. En ella se ve una pared azul, con un dibujo infantil a medio borrar, una flor roja, y lo que parece una letra D. La imagen fue subida a un foro anónimo en 2021. Pocos la vieron, pero una mujer, Alejandra Iturbide, hermana de una de las niñas desaparecidas, la vio, y lo reconoció al instante. Mi hermana dibujaba flores así, dijo, y firmaba con una D, su segundo nombre era Daniela. El olvido, finalmente, comenzaba a agrietarse. Los recuerdos que durante décadas fueron enterrados por burocracia, miedo y negligencia, comenzaban a brotar como raíces viejas abriéndose paso entre el concreto. Pero todavía faltaba la parte más oscura. Porque lo que la Tierra había ocultado durante 29 años, estaba a punto de salir a la luz. Y nadie estaba preparado para lo que iba a revelar. Cuando la Tierra escupe lo que el hombre intentó esconder, lo hace sin pedir permiso. No hay ceremonia. No hay advertencia. Solo un crujido sordo en el fondo del mundo, y luego, el horror. El 17 de julio de 2020, a las 6:42 de la mañana, el Instituto Nacional de Telecomunicaciones recibió un informe urgente desde la torre recién instalada en Zongolica. La estación de monitoreo satelital había captado una señal extraña, no humana, intermitente, repetitiva, que provenía del subsuelo. La frecuencia estaba entre los 27 y 29 MHz. Los técnicos pensaron que era una interferencia, pero la señal tenía patrón. Un código. Cada 6 segundos, se repetía una secuencia de pulsos. Durante 2 minutos. Luego se detenía. Y regresaba 24 horas después, exactamente a la misma hora. Al principio, nadie lo relacionó con el caso de los niños. Hasta que alguien lo escuchó amplificado. Y lo que se oía, no era código. Era una voz. En agosto de ese mismo año, un ingeniero de sonido independiente, Darío Molina, fue contratado para analizar la señal. El informe técnico que entregó fue breve. Solo una frase escrita a mano en la portada. Esto no debería estar ahí. Según Darío, al aplicar un filtro espectrográfico, descubrió que la señal contenía un murmullo humano. No era claro. No era completo. Pero se escuchaban palabras fragmentadas, en voz infantil. Las transcripciones no eran perfectas, pero algunas frases se repitieron. No es la salida. ¿Ya pasó el recreo? Tengo frío. La luz no regresa. Y una que congeló a todos los que la leyeron. La maestra dijo que no nos movamos. El audio fue enviado a revisión interna. Fue clasificado. Nadie más debía escucharlo. Pero alguien lo filtró. Un fragmento de 11 segundos fue publicado de forma anónima en un foro de ufología. Se tituló simplemente, Voces desde abajo. Duró en línea solo 3 horas. Suficiente para que lo escuchara un ex policía, Martín Beltrán, quien 31 años atrás, en 1989, participó en la primera búsqueda de los niños. Él había sido el primero en sugerir que el grupo nunca salió del bosque. Su hipótesis fue ignorada y fue reasignado semanas después. Pero al escuchar el audio, reconoció una voz. La de una niña que, según él, le había preguntado ese día. ¿Usted es el que va a llevarnos de regreso? Martín, sin pensarlo, viajó a Zongolica. Y fue directo a donde todo había comenzado, el paso del silencio. Pero ya no estaba como lo recordaba. El sendero, antes cubierto de árboles y musgo, estaba seco. Como si algo hubiera absorbido toda la humedad. Las piedras estaban apiladas, formando un muro improvisado. Y el aire olía a metal oxidado. Martín caminó sin rumbo durante horas. No encontraba el sitio exacto. La geografía había cambiado. O él lo recordaba distinto. Pero entonces, escuchó un sonido. Un golpe. Como si alguien estuviera tocando metal con los nudillos. Se acercó a una hondonada. Allí, parcialmente enterrada, encontró una compuerta metálica. Sin cerradura. Sin marcas. Solo una hendidura rectangular. Golpeó. Silencio. Volvió a golpear. Y entonces, un eco. No de sus golpes, sino de pasos. Lentos. Desde adentro. Martín retrocedió.
Sacó su celular para grabar. No pudo. Pantalla negra. Batería al 100%. Intentó llamar. Sin señal. Dio un paso más. Y escuchó claramente una voz de niña. ¿Usted es el que va a llevarnos de regreso? Corrió sin mirar atrás. Martín entregó un informe verbal a una periodista local. No quiso dejar nada por escrito. Su única condición, que se publicara sin atribuirle nombre. La nota se tituló Algo sigue vivo en el bosque de Zongolica. Fue ignorada. Pero no por todos. En septiembre de 2020, un operativo no oficial fue realizado por un grupo especializado de búsqueda en zonas de conflicto. No llevaban logos. No portaban uniformes oficiales. Solo equipos tácticos, radares de penetración terrestre y escáneres infrarrojos. Durante 2 noches trabajaron en silencio. En la tercera, a las 2:13 de la madrugada, algo ocurrió. Una explosión sorda. Luego, humo blanco. Y silencio absoluto. Nadie volvió a ver al equipo. La empresa de seguridad privada que los acompañaba desapareció del registro mercantil 48 horas después. Todos sus sitios web fueron eliminados. Sus vehículos abandonados en una bodega. Pero alguien que vivía cerca del bosque, una mujer llamada Rosa Ibarra, dijo haber escuchado gritos esa noche. Muchos. Algunos eran de hombres. Otros, no. Dijo que sonaban como niños encerrados en una caja. En diciembre de 2020, un grupo de exploradores urbanos, motivados por los rumores, se adentró al bosque de Zongolica con cámaras térmicas y linternas de alta potencia. Lo que grabaron fue subido a un canal anónimo de YouTube, y se tituló Entramos al bosque donde desaparecieron 12 niños, y esto fue lo que vimos. Duró en línea solo 9 minutos antes de ser eliminado por violación de políticas. Pero algunos lograron ver el vídeo. En él, los exploradores caminaban por un sendero hasta encontrar una grieta en la tierra. Dentro, una estructura cuadrada, con paredes pintadas de azul. Parecía una sala de clases, enterrada. En una toma, claramente se ve un pizarrón con palabras escritas con tiza. No nos fuimos. Nos quedamos esperando. Y al fondo, 12 pupitres. Ocupados. Figuras inmóviles. Delgadas. Como estatuas de niños. Uno de los exploradores se acerca. La cámara cae. La transmisión termina. Quienes lograron guardar el vídeo lo compartieron en foros ocultos. Fue analizado cuadro por cuadro. Una imagen, en particular, llamó la atención. En una esquina del pizarrón, había una fecha escrita. 16 de junio de 1989. Y justo debajo, otra, tachada varias veces con tiza blanca. 25 de diciembre de 2020. Nadie entendía por qué esa fecha. Hasta que llegó. El 25 de diciembre de 2020, exactamente a las 12 horas, la señal de radio volvió a activarse. Pero esta vez, con una duración de 12 minutos. Y una sola voz repitiendo lo mismo. Estamos listos. Ya podemos salir. A las 12:13, un sismo menor se registró en la región de Zongolica. Magnitud 2,6. Epicentro, la zona del antiguo sendero. A la mañana siguiente, un pastor local encontró algo en el bosque. Un autobús escolar oxidado, medio cubierto por ramas y tierra. Las puertas estaban abiertas. En los asientos, pequeños objetos. Mochilas. Libretas. Y una caja de galletas de 1989. Nadie supo cómo llegó ahí. No había marcas de arrastre. Ni huellas. Solo un mensaje escrito con marcador en el parabrisas, desde adentro. ¿Podemos ir a casa ahora? El autobús fue removido por autoridades sin avisar a la prensa. Llevado en un tráiler sin logos. Nadie supo a dónde. Pero días después, en una página archivada del Instituto de Ciencias Forenses, apareció un informe parcial de análisis de la unidad. La fecha de fabricación, 1988. La matrícula, nunca existió en el sistema. Y en el asiento trasero, bajo la tapicería, encontraron una lista de nombres escrita con crayón rojo. 12 nombres. Con la misma caligrafía que los exámenes escolares de la primaria rural de Zongolica. Los familiares, al enterarse, exigieron acceso al autobús. Fueron ignorados. Don Raúl, ya con 83 años, declaró. 30 años después, siguen jugando a esconder la verdad. Pero ellos ya regresaron. No sé si vivos. No sé si completos. Pero ya están aquí.
Lo que pasó en Zongolica no fue un accidente. No fue una excursión mal organizada. Fue otra cosa. Algo que nunca debió ocurrir. Algo que, hasta ahora, solo ellos recuerdan con claridad. Y quizá por eso, nadie quiere que hablen. Nada desaparece para siempre. Solo espera el momento exacto para regresar. En silencio. Sin pedir permiso. Sin pedir perdón. Zongolica aprendió a convivir con el miedo. Pero lo que ocurrió después de diciembre de 2020 no fue solo miedo. Fue negación. Silencio. Represión. Durante semanas, los pobladores notaron pequeños cambios. Algunos decían escuchar pasos infantiles en la madrugada. Otros afirmaban ver luces encendidas en la vieja escuela, aún clausurada desde 1990. Pero lo más extraño fue lo que comenzó a aparecer frente a la iglesia del pueblo. Pequeños dibujos. Hechos con crayones. Pegados en la puerta principal cada domingo por la mañana. Siempre el mismo patrón. Una figura de niño. Un autobús amarillo. Un túnel negro. Y una fecha, 1989. El padre Enrique, quien oficiaba misa desde hacía 2 décadas, intentó ignorarlo. Pensó que eran bromas de adolescentes. Hasta que una mañana vio algo que lo hizo caer de rodillas. Un nuevo dibujo. Esta vez, con su rostro. Y debajo, la frase. Usted también nos vio, pero se quedó callado. Ese mismo día, el padre dejó el pueblo. No regresó jamás. En enero de 2021, una periodista independiente, Elisa Barreda, publicó un hilo en redes sociales titulado "Los niños de Zongolica quieren hablar". En él, relató cómo una mujer mayor, madre de uno de los desaparecidos, recibió una llamada a las 3:17 de la madrugada. El identificador de llamada marcaba 0000001989. Cuando contestó, nadie habló. Solo se escuchaba una melodía. Una canción infantil. Elisa subió el audio. Los usuarios comenzaron a identificar la tonada como La Ronda de las Horas, una canción infantil mexicana popular en los años 80. Pero había algo extraño. La canción estaba ralentizada. Y al final, una voz infantil susurraba: "Ya es hora de salir al recreo". Las autoridades intentaron desacreditarla. Dijeron que era un montaje, que buscaba fama. Pero días después, Elisa desapareció. Su cuenta fue eliminada. Su familia no presentó denuncia. Nadie quiso hablar. Solo una nota apareció en un periódico digital, firmada por un supuesto colega. El silencio también desaparece a los que lo rompen. Hasta que ocurrió lo inevitable. Febrero de 2021. Una nueva generación de niños, estudiantes de la actual primaria de Zongolica, reabierta años atrás bajo otro nombre, comenzó a reportar sueños repetitivos. Todos con el mismo contenido. Soñaban con un túnel, un autobús, y voces que los llamaban por su nombre. Uno de ellos, Joaquín, de 10 años, le dijo a su madre: "Mamá, mis nuevos amigos dicen que allá abajo hay más recreo y nunca suena el timbre". Los psicólogos escolares intentaron tranquilizar a los padres. Dijeron que era una forma de sugestión colectiva, que la historia local había afectado a los niños. Pero algo no encajaba. Uno de los niños, sin saber escribir aún correctamente, dibujó un mapa. Con detalles, curvas, puntos de referencia. Y una pequeña X roja en un lugar exacto del bosque. La misma zona donde, años atrás, se encontró el autobús. El mapa llegó a manos de un exmilitar retirado, Samuel Vergara, quien vivía en la región. Decidió comprobarlo. El 11 de febrero, a las 6 de la mañana, se adentró al bosque. Regresó 48 horas después. Temblando. Con la ropa sucia. Deshidratado. Solo dijo una frase: "Vi los pupitres. Están todos ahí. Pero ya no están sentados". Fue internado en un hospital psiquiátrico por colapso nervioso. Murió 6 días después. El pueblo pidió ayuda. Exigieron explicaciones. Se realizaron reuniones comunitarias. Se intentó organizar una intervención federal. Pero el 21 de febrero de 2021, ocurrió algo que cambió todo. Las cámaras de seguridad de una tienda captaron a un grupo de niños caminando por la plaza central, a las 3 de la madrugada. Nadie los conocía. Iban en fila. Descalzos. Y al frente, una mujer mayor, vestida con uniforme escolar de los años 80. Ninguno de ellos fue identificado.
Y al revisar las grabaciones al día siguiente, todas estaban corruptas. Excepto una captura de pantalla, filtrada por un trabajador del municipio. En ella, los rostros de los niños estaban borrosos. Menos uno. El de Benjamín Torres. El niño que desapareció en 1989. El gobierno negó la autenticidad de la imagen. Pero alguien la imprimió y la pegó en la puerta de la vieja escuela. Debajo, una nueva frase escrita con tiza roja. Ya nos encontraron. Pero no quieren escucharnos. Marzo de 2021. Una carta anónima llegó al buzón de una periodista internacional. En ella, una confesión. Los niños no se perdieron. Fueron parte de un experimento. Algo que comenzó en 1987, cuando un grupo de psicólogos, en colaboración con un organismo extranjero, quiso probar si era posible desvincular la percepción del tiempo en menores mediante aislamiento sensorial prolongado en entornos simulados. El túnel fue construido a propósito. El autobús también. La maestra nunca existió. Era una voz automatizada. Cuando el experimento falló, sellaron el acceso. Y el mundo olvidó. Hasta que los niños comenzaron a recordar. La carta fue desestimada como una teoría de conspiración. Pero un detalle inquietó a los expertos. La firma del remitente coincidía con la de un exdirector del Instituto Nacional de Desarrollo Cognitivo. Desaparecido en 1991. Después de eso, Fongolica cambió. Nadie volvió a entrar al bosque. La escuela fue demolida. Los registros oficiales del caso fueron archivados bajo código restringido. ¿Y las familias? Fueron silenciadas. Pero el pueblo recuerda. Una vez al año, en junio, alguien deja 12 velas encendidas frente a la vieja parada del autobús. Nadie sabe quién lo hace. Y junto a las velas, siempre hay un papel con la misma frase escrita. No están perdidos. Solo quedaron atrapados en un recreo eterno.